Vamos a estar en la carta. Usted sabe que le estamos dando continuidad a la carta del apóstol Pedro. Nos encontramos en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4. Bien, hermanos, algo que me gusta mucho de la predicación expositiva es que aborda todos los temas y no le podemos sacar la vuelta a ninguno. Cuando se trata de hablar sobre cierto tema, pues se va a tocar. Hoy en esta tarde, pues vamos a estar hablando sobre el liderazgo fiel y responsable dentro de la iglesia de Cristo. Y así, en esta sección, quiero que pongamos nuestra atención, porque la palabra de Dios nos habla sobre la importancia de que los pastores, los ancianos, cumplan con fidelidad su ministerio, el cual el Señor les ha encomendado. Del versículo 1 al verso 4 dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, para ver lo que está sucediendo y por qué el apóstol Pedro escribe a los ancianos de la iglesia. Tenemos que ver siempre el contexto de lo que sigue o lo que está atrás también. Las iglesias en el tiempo de Pedro estaban pasando por diversas pruebas. Capítulo 1, versículo 6. Había pruebas que los estaban afligiendo. Una de ellas era la oposición o la persecución que sufrían por causa de la fe en Cristo. Al practicar la justicia, como dice en el capítulo 3, versículo 14, ellos eran perseguidos. Y cuando eran perseguidos, el temor estaba sobrecogiendo sus corazones. También estaban sintiéndose avergonzados públicamente, calumniados, maltratados, despreciados por los inconversos. La oposición que ellos estaban en ese momento experimentando estaba llevándose a niveles muy altos. Cuando esto que les está sucediendo a estos cristianos de este tiempo, al que escribe Pedro, pues la misma carta nos señala que había aflicción en su corazón. 1:6, había temor en ellos. En el 3, 6 y versículo 14. También estos cristianos estaban perplejos, asombrados. En el 4:12. Sentían deseos de venganza con aquellos que los acosaban. En el 4:16. 3:9. También estaban sintiendo el desánimo
por seguir practicando la justicia, de tal manera que deseaban dejar el estándar de vida que Cristo les mandó llevar a cabo, practicar. Y aún más, estaban siendo tentados a la apostasía en el capítulo 5, versículo 8 y 9. ¿Se fija todo lo que está pasando con esta iglesia? Con estos cristianos, en esta región, en esta parte del mundo. Este tipo de sentimientos, emociones, no han cambiado en absoluto a través de los tiempos. Nosotros como cristianos seguimos sintiendo aflicción, temor, rechazo, ansiedad, deseos de bajar el estándar de vida. Y también, incluso algunos se sienten tentados a abandonar la fe cristiana y no regresar a la iglesia ya. Me olvido de la congregación. ¿Por qué? Porque mucho pueblo de Dios sigue pasando y experimentando este tipo de pruebas, tribulaciones, oposición, persecución. Encontramos que el temor es una realidad en la vida de los cristianos. El asombrarse por las pruebas también los deja sin entendimiento de lo que está pasando, de lo que les sucede. Avergonzados por la fe, y también la ansiedad es parte muchas veces de la experiencia de los cristianos. Muchos tipos de tentaciones y deseos de abandonar la fe. Y ante estas realidades que está pasando aquí a estos cristianos, a los cuales escribe Pedro, los creyentes, los discípulos, necesitan urgentemente el apoyo espiritual de parte de sus líderes. Es verdad, hermanos, cuando usted está pasando una prueba en su vida, ¿qué es lo que quiere? Que el liderazgo, que el pastor, los ancianos estén cerca de usted para fortalecerle, para guiarle, para animarle, para cuidarle. Si usted desea sentirse cuidado de parte de ellos. Así es lo que nosotros buscamos y esperamos de parte del liderazgo. Lamentablemente me ha tocado escuchar a algunos cristianos que pertenecen a otras congregaciones y hay una queja de ellos hacia el liderazgo de su iglesia, hacia sus pastores, porque ellos dicen: cuando estoy pasando una prueba en mi vida, ninguno de los pastores que está liderando se ha acercado a mí y me ha preguntado ¿cómo estás? No me ha visitado, no me ha buscado, no me ha dado este cuidado que necesito en este tiempo. Y muchas veces ellos tienen que buscar ese cuidado, sentir ese apoyo espiritual en otros líderes de otras congregaciones y no de su propia iglesia. ¿Por qué? Porque algunos líderes, pastores, han descuidado y han sido negligentes en estar dando ese cuidado que necesitan sus ovejas cuando están atravesando por situaciones difíciles. Las ovejas, vuelvo a repetir, a veces están atemorizados y ansiosos y buscan la atención de sus pastores. No quiero ponerme aquí, hermanos, como un juez sobre los líderes y sobre los pastores, porque el que los va a juzgar es Cristo Jesús, no yo. Ese juicio le pertenece al Señor. Por eso el mensaje que hoy voy a compartir está dirigido básicamente a los líderes de las iglesias en Cristo Jesús, para que asuman su compromiso, su liderazgo de una forma fiel y responsable. Es muy importante que el liderazgo de la iglesia sea fiel y responsable. Es de suma importancia. En esta tarde, el desarrollo que voy a estar llevando en esta predicación, el esquema, va a ser el siguiente.
Primeramente voy a tratar sobre el fundamento de la exhortación hacia un liderazgo fiel y responsable. Número 2, el contenido de la exhortación hacia un liderazgo fiel y responsable. Y número 3, promesa al cumplimiento de la exhortación a un liderazgo fiel y responsable. Eso es lo que voy a estar desarrollando en este momento. El apóstol Pedro escribe en estos versículos una exhortación, y es el primer punto, el fundamento de la exhortación a los ancianos de la iglesia. Y está fundamentada esta exhortación primeramente por las pruebas que están pasando los creyentes. En el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En una versión de las Escrituras, la versión latinoamericana, traduce este versículo de la siguiente manera: por lo tanto, a los ancianos que están entre vosotros. Es muy interesante esa palabra, por lo tanto, porque esa palabra hace una conexión de lo que ha dicho anteriormente y de lo que va a decir ahora. Los cristianos están bajo esas circunstancias difíciles donde necesitan ellos ser alentados. Y el apóstol Pedro dice: ruego. Esa palabra es interesante cuando la analiza uno en el original, porque es la palabra parakeleo, donde se deriva la palabra paracleto, de alguien que se llama de cerca para que sea un consuelo a alguien que lo necesita. Y lo que el apóstol Pedro está diciendo básicamente es: aliéntense unos a otros, anímense, o obliguen a alguien a llevar cierta dirección. Eso es lo que significa la palabra alentarse unos a otros, o animar o obligar a alguien a llevar cierta dirección. Sobre todo cuando están en esa circunstancia difícil, es muy común que las ovejas se desanimen, o que tomen otras direcciones, tomen otros rumbos, y agarrar un camino desviado del camino de Cristo. Y lo que hace el apóstol Pedro es que le ruega a los ancianos que los traigan nuevamente al camino, los animen. No dejen que las ovejas, por causa de las pruebas, se pierdan, se desanimen, pierdan el entusiasmo, bajen la espiritualidad en sus vidas. Allí están ustedes, pastores, para alentarlos, para alentar a aquel que necesita ser alentado. Entonces Pedro hace este llamado a los ancianos de la iglesia para que lleven a la iglesia a la dirección correcta, que siempre pongan su enfoque en Cristo. En momentos difíciles es de suma importancia de estar llevando a la iglesia en esa dirección, enfocado siempre en Jesús. No dejar que se desvíen y que se pierdan en el camino. Pedro hace la exhortación a los ancianos de la iglesia, porque dice aquí: ruego a los ancianos. Pero ¿qué es un anciano bíblicamente? Muchos de los que están aquí tal vez tienen conceptos equivocados de lo que es un anciano. Algunos tienen una estructura como una forma de pirámide, donde se pone un pastor, luego se pone ancianos abajo, y luego se pone diáconos, y luego laicos. No es ese el concepto bíblico según las Escrituras. ¿Qué es un anciano bíblicamente?
Es un hombre designado por Dios para ser dirigente o líder dentro de la iglesia. Este es un anciano. Un anciano resalta la madurez necesaria que un hombre necesita para el ministerio. Un anciano es un pastor de la iglesia. Entonces tengamos mucho cuidado con ese concepto que existe. Pastor y luego los ancianos como una junta directiva y luego diáconos y luego laicos. No es así. Un anciano es un pastor de la iglesia. ¿Cómo lo sé? Porque el versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Allí lo está relacionando en su oficio de pastor al anciano. En ese oficio, en esa función de pastor. Y cuando dice cuidando de ella, es una palabra interesante porque es la palabra episcopeo, donde se deriva el sustantivo episcopos, que traducido al español es obispo o supervisor. Eso significa. Entonces, hermanos, el término anciano, pastor y obispo, o estas palabras, son palabras intercambiables que se refieren a la misma persona en sus diferentes funciones. Algunas iglesias les llaman pastores, otras iglesias les llaman ancianos, en otras congregaciones obispos, pero prácticamente se refiere siempre a la misma persona en las escrituras. Y tal vemos que la iglesia del primer siglo era dirigida por ancianos, por una pluralidad de pastores. Ese es el modelo bíblico que vemos en la iglesia primitiva. No vemos la figura de un solo pastor como dirigente de una congregación, sino a varios pastores. En Hechos 20:28, cuando el apóstol Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso, dice que llamó a los ancianos de la iglesia. Usa la palabra ancianos plural e iglesia en singular. Además, Filipenses también 1:1, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia y saluda a los hermanos allí, le saluda a los obispos. Allí ya aparece la palabra obispos en plural e iglesia en singular. Otro versículo de la escritura en otro libro, en Santiago 5:14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe de hacer? Dice: llame a los ancianos de la iglesia, ancianos plural, iglesia singular. Entonces la iglesia del primer siglo estaba liderada por una pluralidad de ancianos. Y un anciano es un pastor de la iglesia. Quitemos ese concepto equivocado de que es alguien inferior a un pastor. Eso no es el concepto bíblico. Entonces Pedro hace esta exhortación después de esta explicación que les di de los ancianos, basado pues en las pruebas que están pasando los creyentes, de tener ese cuidado de alentar a los hermanos que sufren, pero también basa su exhortación fundamentada en la dignidad del ministerio que tienen los ancianos. Pedro se identifica a sí mismo con ellos con las siguientes palabras: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Dice Pedro, yo anciano también con ellos, recordándoles a estos pastores que asimismo él se identifica como un anciano que comprende los retos y los desafíos que conlleva cierto ministerio. Les dice, yo también soy un anciano como ustedes, aunque yo soy un apóstol, que Cristo me llamó como apóstol de Él, también soy anciano y sé de todo lo que conlleva dirigir a la iglesia. Dirigir una iglesia, hermanos, no es una tarea sencilla, no es algo tan fácil, lleva mucho desafío y muchos retos.
A veces el pastor o los pastores tienen desánimos, tienen tentaciones, tienen pruebas. ¿Y cuántos dolores de cabeza a veces algunos hermanos les dan a los pastores que no se quieren sujetar, no a ellos, sino a la palabra de Dios? ¿Y cuánto desgaste emocional viene a los pastores? No es fácil llevar a cabo un ministerio. Y Pedro le está diciendo: yo soy anciano como ustedes, yo sé de sus necesidades, yo sé de sus tentaciones, yo sé también de sus alegrías, como anciano que soy junto con ustedes. Algunos piensan que Pedro, al considerarse un anciano, que se rebajó de nivel para hacerse semejante a ellos. Pero no es así, hermanos, sino más bien que Pedro, cuando dice yo soy anciano como ustedes, él eleva el ministerio del ancianado a un nivel más alto. Porque el ministerio de los ancianos es una posición de dignidad, de tal manera que los creyentes deben darle el respeto debido a este ministerio. Darle ese respeto que se merece a todos aquellos que están llevando a cabo esta obra del Señor dentro de su iglesia. Debe ser respetado, debe ser valorado y se le da la dignidad que se merece esta función dentro de la congregación. Hay un pasaje en la Escritura, en la primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 y 13, dice que los ancianos que trabajan en predicar y enseñar sean tenidos de doble honor. Está hablando que se les debe dar honor, y allí ya implica otras cosas, pero él está más atrás reconociendo a todos aquellos que trabajan dentro de la obra de Cristo o en la iglesia. Su reconocimiento. Entonces eleva la dignidad del ministerio a través de Pedro escribiendo estas cartas, y hay que darle el respeto que se merece este ministerio que Dios ha dado a algunos dentro de la iglesia. También Pedro les exhorta porque ellos son testigos de los padecimientos de Cristo, y él también es un testigo de los padecimientos de Cristo, o también lo podemos entender de alguien que da testimonio de los sufrimientos de Jesús. Porque dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo. El apóstol fue un testigo de los sufrimientos de Jesús, pero también fue un testigo en el sentido de dar testimonio de los sufrimientos de Cristo en efectos salvíficos o de salvación. Dar un testimonio de que Cristo sufrió, Cristo murió, Cristo padeció conforme a las Escrituras, como dice otra sección de la palabra de Dios, con la finalidad de salvar a los hombres que depositan su fe y su confianza en Él. El apóstol Pedro es un testigo en ambas cosas. Como un heraldo de los padecimientos de Jesús, ya lo decía en el capítulo 1, versículo 11. Él fue un pregonero también de lo que Cristo padeció en las manos de los hombres. En el primer discurso que Pedro compartió, donde se convirtieron más de 3,000 personas en el día del Pentecostés o la fiesta del Pentecostés, dice que él compartió un mensaje, y en ese mensaje muchos llegaron a creer en Jesús, el apóstol Pedro. Pero también fue un testigo en el sentido de dar testimonio. La Escritura dice que todos debemos ser testigos de los sufrimientos de Cristo, en el sentido de dar un testimonio de lo que Cristo padeció por nosotros para llevarnos a Dios. En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, y bueno, lo último de la tierra. Así dice el texto.
Todo cristiano, hermano, hermana, debe de dar testimonio de los sufrimientos de Jesús que tuvo que llevar para llevarnos a Dios. Ahora, hablamos de los sufrimientos que los hombres le dieron o vinieron de parte de los hombres. No sabemos en verdad nosotros qué tanto sufrió Cristo en las manos de Dios. Eso no lo puedo comprender jamás, pero sí puedo decir, mira, Dios descargó su ira con Cristo en la cruz y los hombres le maltrataron. Podemos hablar acerca de eso y compartirlo a los demás, porque tenemos que ser testigos de Cristo, de los sufrimientos. Ahora, también Pedro dice, en base a esa exhortación, les dice, porque ustedes son participantes de la gloria futura, igual que yo. Él dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Al igual que ellos, el apóstol les recuerda que también él es parte de esa gloria futura que va a ser manifestada cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra. Aunque muchos pastores sufrían, al igual que sus ovejas, porque el sufrimiento no es ajeno solamente a las ovejas, sino que también los pastores sufrían en aquel entonces, él les recuerda que esa parte de sufrimientos que ellos están teniendo, al final también va a venir para ellos la glorificación de parte de Jesús, pero eso va a ser hasta en un día futuro. Él basa esa exhortación a estos ancianos. Ese es básicamente el fundamento por el cual Pedro está escribiendo a los líderes. Pero ahora vamos a ver el número 2, el contenido o la esencia de la exhortación hacia un liderazgo fiel y responsable. Versículo 2 y 3. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro en estos textos escribe la esencia de la exhortación para estos ancianos. Las palabras de Pedro muestran la preocupación que él tenía de que el liderazgo se mantenga fiel y responsable sobre esa responsabilidad que Dios ha puesto sobre ellos. Tristemente, hermanos, hoy hay una crisis en el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque no se da ese cuidado y esa atención a las ovejas. Los líderes están enfocados más en otros asuntos que los asuntos más importantes que deben de tener dentro de la iglesia, que es el cuidado para aquellos que Dios ha puesto bajo su cargo. Tristemente, algo que yo veo que existen algunos ancianos pastores que yo les he denominado pastores de escritorio. ¿Qué es un pastor de escritorio? Es aquel que solamente se enfoca en encerrarse en su biblioteca y estar preparando los estudios y presentarse el miércoles o el domingo y dar un mensaje, una predicación, termina el mensaje, se va rápidamente y no sabe ni lo que está pasando con sus ovejas y no ha entendido lo que dice el libro de Proverbios, que sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Hay una distancia ahora entre el pastorado y la grey. Exactamente a veces como pasa en el catolicismo romano. Ustedes saben que ellos han marcado una línea de clero y pueblo laico. No existe ese acercamiento a las ovejas, y dentro de la iglesia cristiana también tristemente se ve ese tipo de problemas en algunos pastores que están pastoreando algunas congregaciones. Hay algunos que ni siquiera visitan
a sus ovejas, y es una congregación grande, y le preguntamos, ¿cuál es la última vez que tu pastor te invitó a la casa o fue a tu casa para ministrarte? No, pues ya se me olvidó, ya son varios años. Cuando éramos poquitos a lo mejor sí, pero cuando ya somos muchos ya no. Pero cuando está un solo pastor, hermanos, cuando está un solo pastor. Parte del problema que yo veo es que un hombre solo no puede dirigir, no puede pastorear a tantas ovejas, porque las ovejas necesitan cuidado. Y cuando existe una pluralidad de ancianos, eso es bueno en el sentido de que aligera la carga y se le da cuidado a las ovejas. Si no es un pastor que va a visitar esta oveja, es otro, y el otro visita a otro y visita a la otra familia. Así se hace, pero estaríamos en un error cuando 3 o 4 que estamos pastoreando y hay una oveja que necesita ser cuidada, ninguno de ellos llega después de meses. Qué terrible es eso a los ojos de Dios. El apóstol exhorta, dice, apacentar el rebaño de Dios, grey el rebaño. Apacentar implica cuidar como pastor. Para los lectores de aquel tiempo era fácil entender la imagen de un pastor cuidando ovejas porque estaban familiarizados con lo que es esta función o este oficio de cuidar ovejas. Para aquellos de aquel tiempo lo podían comprender. Ellos comprendían que las ovejas no se atienden a sí mismas. Las ovejas no se atienden a sí mismas. ¿O sí? Si se atendieran a sí mismas, ¿para qué hacía falta, Carlos, un pastor? Pero qué interesante que hay muchos animales que no necesitan un pastor. Un león, pues es una manada, pero nunca vemos a una persona pastoreándolos. Pero sin embargo, a las ovejas es necesario que esté un pastor allí para cuidar, para alimentar, para guiarlas y para protegerlas. Las ovejas necesitan atención constante y cuidado diligente de parte de sus pastores. Al igual que las ovejas, los discípulos necesitan ser alimentados. Una oveja hay que darle pasto, pero a las ovejas de Cristo hay que alimentarlas. ¿Y con qué las vamos a alimentar a las ovejas de Cristo? Se tiene que alimentar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, no lo que sale de nuestro propio corazón. Tristemente, algunos se paran y abren el texto de la palabra de Dios y lo usan como un trampolín para después estar hablando de cosas que se están originando en su propio corazón, y no es la palabra de Dios la que los está alimentando. Y lo están alimentando por fábulas, de lo que decía nuestro hermano Jaime, por filosofías huecas y sutilezas, por este tipo de ideología, de filosofías. Eso es lo que se enseña, o es el alimento que reciben muchos en las iglesias. Es por eso que la enseñanza de la palabra de Dios es esencial para las ovejas del Señor. Es esencial. Por eso, hermanos, en ningún momento yo voy a desprestigiar la teología bíblica, el estudio de la palabra de Dios. Jamás voy a incitar, no estudie tanto la Biblia, no se empape de la palabra de Dios, de la teología, de lo que sea. No, al contrario, siempre va a ser mi exhortación a que la iglesia, a que los hermanos estudien la palabra de Dios, que si quieren aprender teología, que lo aprendan, que si quieren aprender enseñanza fuerte, sólida dentro de la Escritura, que lo hagan. Y nosotros también, para alimentar al pueblo de Dios, necesitamos ser también alimentados por la misma palabra de Dios para compartir a los demás. Que sea la palabra de Dios. Las ovejas necesitan ser guiadas.
Literalmente una oveja no se puede guiar. ¿O se puede guiar una oveja? Si tú dejas, Jaime, a una oveja allá en el cerro, te la llevas y la dejas. No es como los perros y los gatos, que ellos olfatean y llegan a la casa. Antes de que tú llegues ya están allí, en la puerta. Las ovejas allí están y allí permanecen. No pueden jamás llegar por sí solas a casa, al redil. Necesitan ser guiadas. Entonces, el pastor de ovejas de Cristo debe guiar a las ovejas con la palabra y el Espíritu de Dios. Con la palabra y el Espíritu de Dios. El pastor no necesita emplear otros métodos para guiar la palabra de Dios, ¿como cuál? Como psicología. No necesita eso. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha psicología dentro de la iglesia que solamente está barnizado con contenido bíblico. Se habla de psicología tanto, y para apoyar la psicología, ¿qué hacen? Pongo un texto que diga algo referente a esto, y con esto ya estoy maquillando la psicología. Hay que tener mucho cuidado con eso. También no podemos emplear un método que sea ajeno a la palabra de Dios, jamás. Se tiene que guiar con el Espíritu de Dios. Juan 16:13 dice que seremos guiados por Dios, y Romanos 8:14 dice los que son guiados también por el Espíritu de Dios. Las ovejas no se pueden cuidar, le comentaba, por sí mismas. Implica que las ovejas de Cristo deben ser cuidadas. ¿Cuidadas de qué? En el contexto pues de la carta, de lo que venimos hablando, el pueblo de Dios está angustiado, sufriendo, llenos de temor. Así que el pastor literalmente cuida de las ovejas que sufren, que están atemorizadas y amenazadas. Así como una oveja literalmente está amenazada, atemorizada por la oscuridad o por los depredadores, así también el pastor de la iglesia debe cuidar de aquellos que están en estas mismas circunstancias, que están perplejos por las pruebas que les están sobreviniendo a su vida. El pastor debe estar allí siempre para cuidar. En Hechos 20, 28, 29, traigo muchos textos, hermanos, pero no los leo así textualmente porque estoy avanzando en la enseñanza. Pero dice Pablo, dice que llamó a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y les dijo: cuidad de vosotros, velad de vosotros mismos y de la iglesia. Así dice. ¿Por qué? Porque también enseña que después de la partida de él, iban a llegar hombres, o se iban a levantar hombres de allí mismo, que no iban más bien a perdonar el rebaño, no iban a tener compasión, misericordia del rebaño de la iglesia de Dios. Y que de ellos mismos iban a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velá por ti y velar también por el rebaño de Dios. Es un cuidado pues que necesita el pueblo de Dios. Hay iglesias que se están desmoronando. En este tiempo de la pandemia, muchas están desapareciendo. Y hay algunas iglesias que están en un hilito ya para que se derribe todo. Hay iglesias así, hermanos. Y me pregunto, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo los líderes, los pastores, para fortalecer a tal congregación? ¿Dónde están metidos? Si la principal tarea del pastor es cuidar de las ovejas de Dios.
Esto es lo que Pedro está enseñando en esta carta. Ahora, si estamos viendo la esencia de la exhortación hacia un liderazgo fiel y responsable, y estamos en este punto de la esencia de la exhortación, quiero ver también los motivos correctos en cuanto al cuidado pastoral. Porque dice el versículo 2, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pedro va a usar varios contrastes de los motivos correctos y los motivos incorrectos de aquellos que cuidan la iglesia de Cristo. Una pregunta que todo pastor debe hacerse es la siguiente: ¿por qué sirvo en la iglesia de Cristo? ¿Tengo las motivaciones correctas para servir en la iglesia de Cristo? ¿Realmente qué es lo que me motiva a cuidar de la iglesia? Y la debemos de contestar honestamente, siendo transparentes delante de Dios, y que Él descubra en verdad qué es lo que nos impulsa a cuidar de la iglesia de Dios. Aquí dice Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza. En el mundo antiguo, el servicio brindado voluntariamente era visto mucho mejor que aquel que se hacía por obligación o por fuerza. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pedro dice es mucho mejor que ustedes cuiden de las ovejas voluntariamente y no lo hagan porque es una obligación. Es una obligación que tienen que llevar. Se valora y se aprecia bastante cuando alguien ejerce una actividad dentro de la iglesia, un ministerio que esté motivado por un corazón voluntarioso, que algo que esté motivado por la obligación. En verdad, los apóstoles, Manuel, nombraban a los ancianos. Hechos 14, versículo 23. Los nombraban, llegaban a las ciudades y los nombraban donde había ellos predicado. Pero también los pastores o los ancianos tenían que tener un fuerte deseo para hacer esto. Primera de Pedro o Timoteo 3:1. El que anhela obispado, buena obra desea. Tiene que haber un anhelo de alguien que va a pastorear la iglesia de Cristo. Pedro no se enfoca en los requisitos de los apóstoles, de los ancianos. Eso ya lo toca Pablo. Él se enfoca que tiene que ser pues voluntariamente, aunque a veces nombraban, tenía que existir en aquel un deseo de hacer las cosas. En verdad, voluntariamente. ¿Cuántas veces no obedecemos nosotros a palo seco? ¿Qué me refiero a eso? Usted ve un palo seco, ¿qué es? No hay agua, no hay sustancia, no hay vitalidad allí, ¿verdad? ¿Y cuántas veces también estamos nosotros obedeciendo de esta forma, sin vitalidad, sin sustancia, sin una frescura en nuestros corazones, y simplemente lo hacemos por el deber de hacerlo? Pedro dice, no debe ser así, hermanos. No debe de ser así. Y esto es tanto para pastores como también para hermanos, que no obedezcan solamente porque me lo piden. Oh, ya me pidieron que haga esto. Pues ya que ya me dijeron, ¿verdad? Lo voy a hacer. No, sino voluntariamente. Claro que sí, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo crecer en esta área, en este ministerio? Con esa actitud del corazón. Creo también que algunos de los pastores
no obedecen voluntariamente, lo hacen por obligación, por el agotamiento emocional y espiritual que a veces viene como carga del ministerio. En verdad llega un tiempo cuando los pastores están sobrecargados y hay un agotamiento emocional, espiritual, que los hace caer en una frialdad espiritual. Y es tan importante que un pastor tome un tiempo de descanso, sea un fin de semana, un día de la semana, cada 3 meses, cada año. ¿Por qué? Porque el ministerio exige y demanda mucho. ¿O no? O nomás les pregunto yo a las esposas de los pastores o a los hijos. Gracias. Cuando se invierte mucho trabajo en la obra, muchos pierden la alegría por el ministerio y el entusiasmo. ¿A poco acaban desarrollando un ministerio con frialdad? O en el peor de los casos, con un sentido de amarga obligación. ¿O no? Traigo muchas hojas, hermanos, aquí, pero estoy avanzando rápido. Así, los pastores deben ministrar a los hermanos con esa actitud. Yo no quiero, hermanos, que un día lleguen a decir, no, pues el hermano viene aquí, pero viene más a la fuerza que con ganas a mi casa. No, pues el hermano viene acá a Ojo Caliente, pero se le ve que no tiene el deseo de estar aquí. La verdad. ¿Verdad? O vamos a un lugar también, a la sierra, a Río Verde nosotros, o a cualquier parte, y bueno, voy porque tengo que ir. Dios no aprueba ese tipo de servicio. Dice Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es lo que motiva a los dirigentes de la iglesia? El dinero que puede ser retribuido o el entusiasmo por el ministerio. Pedro sabe bien de esta motivación de muchos líderes que pueden tener. Es la razón por la cual escribe esta exhortación. Con estas palabras, Pedro está dando a entender que los ancianos de las iglesias eran remunerados con un tipo de apoyo económico de parte de las congregaciones. Los ancianos, hermanos, eran remunerados con un tipo de apoyo económico de parte de sus congregaciones en la iglesia del primer siglo. Dice la Escritura, en Mateo 10, 19, que el obrero es digno de su salario, dijo Cristo, y Pablo en 1 Corintios 9, versículo 7 al 14, anuncia que los que viven del Evangelio coman del Evangelio, ¿verdad? Sí. En Gálatas 6:6 dice que los que son enseñados por un maestro, hágase partícipe de toda buena obra con aquel que le instruye. Y allí está hablando que le apoye. En 1 Timoteo 5:7 dice que sean tenidos de doble honor. Aunque la Biblia enseña que estos obreros deben ser apoyados económicamente de parte de los congregantes, algo que debe de suceder es que debe de analizarse por qué lo hace. Y hay que tener ese cuidado, hermanos, porque algunas congregaciones son tan duros en México para apoyar a sus pastores que dicen, la única forma de mantener espiritual al pastor es teniéndolo en escasez, para que no se vaya a perder.
Hay que hacer lo que sufra, y como siervo de Dios, y el siervo de Dios tiene que ser sufriente y tiene que padecer, y hay que mantener la espiritualidad, que no dejarlo que se vaya a perder o se vaya por otro camino de la ganancia deshonesta o por el dinero. Básicamente no es así. Los pastores muchas veces tienen que analizar qué es lo que los motiva. Miren, aquí pues los pastores bíblicos no son ricos, pero en otras partes del mundo, como Estados Unidos, en Europa, allá hay una buena remuneración por ser pastor, la verdad. Aquí no, hermanos, aquí no pasa así. Pero aún así todavía tiene que ser analizado el pastor, qué es lo que lo está motivando a servir. Miren, cuando alguien concede a ciertas personas una prioridad especial porque tienen dinero y porque ayudarlas incrementa sus oportunidades. Qué triste es que un pastor vaya solamente con los congregantes que tienen dinero, ¿verdad? Que vaya detrás de ellos. Y una hermana, hermano, te invito a desayunar. Sí, nos vemos a las 10. Y luego le habla el congregante que tiene dinero: hermano, te invito a desayunar a las 10:30. Está bien. Le llama a la hermana o al hermano que no tiene dinero: hermano, no voy a poder ir. Fíjate que me surgió otro asunto. Está bien, hermano, que Dios lo bendiga. Pero después vemos que está allá dando un trato preferencial, especial sobre aquellas personas que tienen dinero. Hay algunos que solamente comen con los empresarios, con los dueños de negocios. Y a los que tienen dentro de la iglesia se les da un trato preferencial siempre. Y la escritura que dice: no hagáis acepción de ¿qué? De personas. Que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Para esto hay mucho que decir, hermanos, y el tiempo es corto. ¿Qué hablar de los ministerios que hacen eventos masivos, músicos, conciertos, retiros, todo, escriben libros? ¿Qué está detrás de todo eso? Cuando vemos que se cobran cantidades de veras que ni siquiera en el mundo se cobran. ¿O no, Carlos? Pero allí en esos ministerios es mucho. Yo no voy a pagarle a una persona porque me predique la palabra de Dios. Ni tampoco voy a pagar mucho dinero para ir a escuchar un concierto de un grupo cristiano. Sí es cierto que hay gastos, que hay los gastos que se necesitan para llevar a cabo tal evento. Sí, pero no son así que se cobran. Entran 6,000, 7,000 personas, hombres, y a todos les cobras 1,500 pesos. ¿Cuánto es? Haciendo la cuenta, ¿cuánto sale? ¿Qué es lo que motiva a muchos de cuidar la iglesia? Hermano Pedro, es verdad que el liderazgo piadoso no desea, no sería lo que le impulsara el dinero a servir a los demás. No es. Aun cuando no hay remuneración económica, el liderazgo piadoso trabaja en la obra. Y si no hay apoyo, se pone a trabajar para sustentarse, como lo hacía Pablo. ¿Y cuál es el contraste? Con ánimo pronto significa ser apasionados y deseosos de trabajar con mucho gusto, con una pasión y con un deseo de trabajar en la obra de Dios y verlo como ese gran privilegio que Dios le ha dado para ministrar, para cuidar las ovejas que el Señor ganó con su propia sangre.
Esto indica, pues, hermanos, que la motivación es la necesidad de servir y no el deseo de servir por motivos equivocados. La motivación nace del deseo de apacentar y no de ganar dinero. Primera Tesalonicenses 2:8, no lo vamos a buscar. Número 3, en este punto. No por ansias de poder y autoridad, sino siendo ejemplo a la grey, porque dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Qué está diciendo? No debe de cuidar con ansias de poder y de autoridad, sino siendo ejemplo de la grey. Ahorita hay mucho autoritarismo de parte de muchos pastores en algunas iglesias. Un autoritarismo que se ve bien marcado, bien definido en tal líder. Increíble. ¿Por qué? Porque tienen ansias de poder y de autoridad. Cuando dice Pedro, no teniendo señorío, es importante que entendamos lo que significa sojuzgar o por extensión enseñorearse sobre alguien o dominarlo. Tristemente la naturaleza humana tiende a querer controlar, dominar a los demás Esta es la razón de tanta tragedia y abuso dentro de las iglesias. Lo peor que existe en el liderazgo es que trate de controlar y se opera de esta forma. El deseo de discernir a un líder, y esto es para los que nos escuchan también a través del internet, que sepan identificar un buen liderazgo fiel y responsable y lo sigan. Pero lo que estoy tratando en este momento es cómo saber o cómo podemos discernir el deseo de poder y autoritarismo que constituyen la motivación de un pastor. A veces el discernimiento en esta área es difícil, pero ¿cómo sabemos cuando algunas ovejas están siendo lideradas por alguien así? Y aquí yo traigo algunos puntos. Cuando el pastor o anciano enseña que cada cual tiene que someterse a su autoridad en todo. Y si no hace como él dice, está en desobediencia delante de Dios y lo pone en disciplina de la iglesia. ¿Algunos han pasado por esta experiencia? No aquí, ¿verdad? Porque aquí, gracias a Dios, estamos en un liderazgo sano. Por ejemplo, cuando alguien se quiere casar, no solo busca el consejo del pastor, él le dice, sino también su permiso. Él determina con quién te casas y con quién no. ¿Quién es? ¿Quién le dijo que le tiene que decir? Puede aconsejar y dar principios para los que se quieren casar, pero no toma la última decisión. Tú no te casas con él, tú no te casas con ella. Cuando alguien quiere mudarse de ciudad y el pastor dice, no te vas a cambiar, ¿verdad? Cuando alguien dice, voy a ir a otra iglesia que me queda más cerquitas, no vas. Aquí naciste y es tu iglesia y aquí tienes que volver y aquí tienes que morir. Porque no hay iglesias fuera de esta iglesia y todas las que están son falsas. Somos los únicos, somos la luz resplandeciente de esta ciudad, únicos. Eso, hermanos, es cuando alguien está motivado por el poder y el dominio y el autoritarismo. Incluso también cuando el líder o los líderes investigan las finanzas de la iglesia, de las familias de la iglesia, investigan las finanzas de las familias de la iglesia y ponen en disciplina a cualquiera que no da su diezmo.
a ver, esta familia gana 15,000 pesos a la semana, ¿por qué no está dando su diezmo? Y empieza a intimidarlo, que lo va a disciplinar. Hay muchos que van investigando, llegan a tu negocio y dicen, y van con ese motivo de ver cuánto ganas, cuánto entra. Miren, también cuando un dirigente no consigue que se haga como él dice en un asunto determinado. Cuando un dirigente no consigue que se haga en un asunto determinado. En estos casos, cuando dice, tiene que ser como yo digo, no como ustedes dicen. En estos casos, cuando le dicen que no, ¿qué pasa? Se molesta, amenaza, apela a la autoridad y a su posición. Aquí yo soy el pastor y aquí solamente mis chicharrones truenan. Aquí yo tomo la última palabra entre ustedes. Esto muestra que no está buscando lo mejor para la iglesia, sino más bien fortalecer su propio dominio dentro de la congregación. Cuando se siente amenazado por los dones que Dios le ha concedido a otros hermanos también. Sobre todo si escucha buenos comentarios de otros hermanos respecto al buen trabajo que están desarrollando y eso le molesta. Que se siente amenazado porque llegan a la congregación hermanos con dones, con talentos. Y los otros dicen, este hermano es muy bueno en esto, este hermano ejerce este ministerio excelentemente, y empieza a enojarse, a molestarse, y dice, y lo ve como, y lo ve como una amenaza a su liderazgo. Por eso si alguien dice, qué buen predicador es MacArthur, qué bueno, Dios te bendiga, síguelo escuchando, ¿verdad? No molestarse con uno que tiene un ministerio radial, radiofónico, que circula también por la web, lo que sea, hermanos, por el internet. También debe entender que alguien se quiere enseñorear cuando se niega a delegar responsabilidades de liderazgo y buscar acaparar todas las decisiones y responsabilidades. Es una señal que no confía en la obra de Dios y la guía del Espíritu Santo. El líder responsable forma a los miembros y les delega responsabilidades de tal manera para que ejerzan sus dones y la iglesia se ponga en movimiento. Un líder que no busca dominio ni ser autoritario, dice, este hermano lo pongo en esta responsabilidad, en esta área del ministerio, y no lo veo como una amenaza a mi posición de liderazgo, sino como una bendición que Dios da para que esa iglesia sea fortalecida y sea edificada con los dones que Dios ha otorgado a cada creyente. ¿Cuál es el contraste? El contraste es siendo ejemplo, siendo ejemplo de la grey. El contraste a un liderazgo dominante y autoritativo es siendo ejemplo. Pedro dice que un anciano va a dirigir la iglesia bajo su ejemplo y no sobre el control hacia los miembros, no mediante controlar. El ejemplo es muy importante en la vida cristiana. 1 Timoteo 4:12 está hablando Pablo a Timoteo, le dice, sé ejemplo, nadie desprecie o menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo ¿en qué? Dice, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, a la iglesia se liderea bajo el ejemplo.
El motivo de un pastor debe ser más su deseo de impactar por medio del ejemplo que por medio del dominio o cualquier otra cosa. Impactar con el ejemplo. Y finalmente, hermanos, vemos la promesa al cumplimiento de la exhortación. Pedro, versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Finalmente, Pedro les habla sobre el galardón al cumplimiento fiel y responsable dentro de la iglesia para los pastores. Cuando aparezca Cristo como pastor o príncipe de los pastores. Esta promesa implica que habrá un juicio para la obra de los pastores. Va a haber un juicio. Hebreos 13:17, ¿saben qué dice? Como quienes han de dar cuentas. Por eso, hermanos, no se haga el maestro muchos, porque sabréis que recibirá mayor condenación. No es un estímulo para que nadie venga al ministerio, sino que tiene que tener mucho cuidado porque lo hace. Esto debe llevar, pues, a los ancianos a la reflexión por las cuentas que hemos de dar a Cristo. Y también, en vez de que el liderazgo busque autoridad, posición dentro de la iglesia, deben de buscar el reconocimiento y el honor público que viene de Cristo. Porque dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Las coronas en aquel tiempo de Pedro estaban hechas de una hierba, de una planta, pero era perecedera, terminaba. La corona que Cristo va a dar a un liderazgo fiel va a ser un reconocimiento de honor público delante de Cristo. No buscamos reconocimiento de nadie, hermano Pedro. Si la gente te reconoce o no, me tienes sin cuidado. Si la gente allá afuera menosprecia, porque este reconocimiento de los hombres es temporal, pero el reconocimiento de Cristo permanece para siempre, porque es algo que nunca se marchita. Es una corona incorruptible, dice la palabra. ¿Y cuándo va a ser en ese tribunal de Cristo? Cuando venga por su iglesia. La corona de gloria es la que espera a los pastores. ¿Qué significa eso? Dando a entender que los ancianos que pastorean con fidelidad, con responsabilidad, participarán de la gloria de Cristo. Van a participar de la gloria de Cristo, los pastores. Esto tiene que ser la principal motivación por la cual unos están en el ministerio o aquellos que van a llegar al ministerio. Concluyo. Los cristianos necesitan cuidado pastoral, fiel, responsable, sobre todo en momentos de aflicción y temor y peligros que enfrentan. La exhortación es de cuidar la iglesia de Dios. Los ancianos deben motivar las motivaciones sobre por qué cuidan el rebaño. Sus motivaciones deben ser las correctas y así recibirán un galardón que está preparado para aquellos que Cristo va a galardonar en el día de su venida. Que Dios les bendiga.